Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Les saluda el profe Iván Mercado Lorberg y el día de hoy tengo un mini talk muy especial al cual he denominado Tecnología Blockchain y los mejores proyectos del criptoverso. Esta es una presentación gracias a OpenInfo en su versión 2021 de la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de informática, que han tenido el auspicio de haberme invitado para ser parte de este evento muy interesante y quiero compartirles ya, sin más, este mini talk. Comencemos un poquito hablando sobre los metaversos a la antigüita, como yo le digo, ¿sí? Aparece, por ejemplo, Second Life, que ya tiene prácticamente casi 20 años en la existencia y millones de personas se han metido a ese mundo virtual de Second Life y de hecho ahí viene el segundo nombre, ¿no? Su nombre, ¿no? Es una segunda vida. O sea, muy interesante. Hace años más adelante sale el famoso Minecraft, que muchos lo deben recordar, ¿no? Uno decía, pero estas cositas pixeladas, ¿quién va a estar jugando en esos mundos? ¿Quién va a estar creando experiencias virtuales? Pero sin embargo, ahora con lo que veamos, vamos a ver de que todo esto realmente ha explotado ahora en 2021. Tenemos el buen y querido Warcraft, en este caso el World of Warcraft, que, bueno, yo juego al Warcraft 2, campeón invicto, 1996, pero más allá de eso, se crea una experiencia, no solamente del juego, sino una experiencia de multijugador masivo, ¿no? Y en tiempo real, los famosos MMOs, que vamos a hablar más adelante cómo va eso. Y bueno, uno de los que yo me acuerdo también, que lo jugué en algún momento, es el famoso SimCity, donde uno podía ir creando, ¿no? En base a las leyes de la economía, oferta y demanda, escasez, recuerden ese término escasez, tenías que ir creando una ciudad, ¿sí? Entonces tenías diferentes retos de construcción y demás. Entonces todos estos juegos de simulación eran muy interesantes porque eran en algún cierto punto bastante adictivos por el nivel de inmersión que tú tenías y no tanto de jugar con una máquina tonta, ¿sí? Sino de más bien colaborar o competir contra otras personas de carne y hueso, ¿no? Entonces eso realmente despierta el cerebro, te hace desarrollar estrategias y demás cosas. Entonces, pero todo eso cambia, señores, el 28 de octubre del 2021. ¿Qué sucede? Señor Mark Zuckerberg lanza una noticia al mundo y dice, ok, ya nos hemos aburrido de ser una red social y vamos a dar el siguiente paso evolutivo, que es convertirnos en un metaverso. Y de hecho, cambia el nombre de Facebook por Meta. Es como una especie de paraguas, Meta, que va a albergar los principales servicios que siguen existiendo, ¿no? Por si acaso sigue existiendo el Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Oculus, que es una empresa que la compró el 2014, justamente que ya vamos a ver más adelante cuál es la importancia de esta compra que hizo de Oculus para su famoso metaverso, ¿sí? Entonces, nada más que el señor Mark Zuckerberg hace un video explicativo, yo me acuerdo que estaba muy emocionado viendo en directo lo que el señor Mark Zuckerberg nos estaba hablando de lo que viene a ser su proyecto para los próximos años, la creación de metaversos. Pues suceden cosas muy interesantes dentro de lo que significa las criptomonedas, ¿sí? Les voy a hablar, por ejemplo, de algunos proyectos de metaverso que están basados en la tecnología blockchain y uno de los que principalmente se vio beneficiado con el anuncio de Mark Zuckerberg hace un mes nada más, ¿sí? Hoy estamos a 27 de noviembre del 2021, hace un mes, el 28 de octubre, lanza el señor Zuckerberg la noticia y miren, cómo esta moneda, que valía unos cuantos centavos, unos 77 centavos, con el solo anuncio en una semana, miren cuánto crece, ¿no? Ya ha pasado un mes y podríamos decir que este crecimiento de esta criptomoneda que se llama Maná, que es del proyecto Decentraland, fíjense, crece hasta el momento un 640% en menos de un mes. Entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? Hay que tomar en cuenta un aspecto importantísimo, lo que le llamo la igualdad fundamental. ¿De dónde sale el precio? Sí, el precio de una criptomoneda.
Recordemos que el precio de una criptomoneda es exactamente igual a ¿qué? A la capitalización del mercado, ¿no? Cuánto dinerito los inversores le están poniendo a este proyecto, la capitalización dividido entre la cantidad de monedas que se encuentran en circulación, ¿sí? Economía básica. Entonces podríamos decir que el precio es igual a la capitalización dividido entre la cantidad de monedas que estén circulando en el mercado. Y si nos vamos a un ejemplo práctico de Maná, en este caso, al día de hoy podríamos decir que la capitalización de mercado, sí, fíjense, esto si leemos muchos números ahí, muchos dígitos, no se preocupen, en estos casos son 8 billones, ¿sí? 8,4 billones de dólares de diferentes tipos de inversores, ¿no? Particulares, como institucionales y demás, que le han metido este proyecto para que arranque, para que funcione, para que crezca. 8,4 billones de dólares. Y si eso lo dividimos entre la cantidad de manás, de moneda que está circulando de Maná, que son 1,8 billones, entonces tenemos efectivamente que el precio es de $4.60, ¿sí? Entonces, muy importante esto porque mucha gente cuando empieza a hablar de las criptomonedas y de la volatilidad del precio, de eso, se olvidan de que aquí en realidad el precio está en función de la capitalización de mercado, ¿sí? ¿Qué tanto dinero los inversores meten o sacan del proyecto, ¿sí? Entonces, por eso es muy volátil, porque uno puede sacar y meter su dinero prácticamente en tiempo real, o sea, no estás atado como en otro tipo de activos, ¿sí? Cuando estamos hablando de la bolsa de valores y demás. Entonces aquí esto es muy dinámico, ¿sí? Y los costos de transacción también son accesibles. Pero bueno, recuerden esta cuestión fundamental. El precio es igual a la capitalización de mercado dividido entre la cantidad de monedas en circulación. Entonces, ¿de dónde saco esta información? ¿Sí? Como buen profe, les voy a dar la fuente. Saco de un sitio web que es muy bueno, que se llama CoinMarketCap. De hecho, les voy a mostrar ahorita este CoinMarketCap, cómo se ve en este momento. Sí, ahí está el sitio web, coinmarketcap.com. Y market cap, ¿no? Capitalización de mercado, ¿no? O sea, buenísimo el nombre, sí. Fíjense, entonces aquí están las principales criptomonedas, justamente por capitalización de mercado. De hecho, si nos fijamos, ¿cuánto dinero en este momento, noviembre del 2021, la gente está poniendo en este mercado de las criptomonedas? Fíjense, aquí dice capitalización de mercado 2,4 y son 2,4 trillones de dólares. O sea, una cifra que hace unos años parecía ridículo, ¿no? Pero ya estamos por los 2,4, ya llegando a los 2,5 trillones de dólares invertidos. Y de esos, evidentemente, Bitcoin es el que se lleva la flor. Fíjense, Bitcoin, podemos ver que tiene una capitalización de mercado de 1 trillón, ¿sí? 1 trillón de dólares, dividido entre la cantidad de circulación que hay, que son apenas 18 millones de monedas. Eso hace que el precio valga en este momento $54,744, ¿sí? Y bueno, así podemos ver las diferentes criptomonedas que están acá, todo eso. Y podemos ver, por ejemplo, de que lo que estamos hablando, el proyecto de Decentraland está aquí en la posición número 23, ¿sí? Ahí dice la capitalización, como les decía. Vamos a entrar al proyecto, ¿ya? Bien que Maná no para de crecer desde que el señor Mark Zuckerberg le dio una ayudín, sin querer queriendo, porque ahorita vamos a hablar del proyecto de Mark Zuckerberg, Google, lo que vendría a ser también Apple, lo que vendría a ser Amazon, esas empresas centralizadas, sí, Microsoft, versus lo que es los proyectos de metaversos descentralizados, ¿sí? Entonces aquí viene justamente Decentraland, que es un proyecto muy interesante. Podemos ver la evolución histórica. Fíjense, esto es un gráfico diario. Si hacemos el gráfico mensual, lo que les decía. Pero fíjense, hace 3 meses, ¿no? Antes de eso, miren, estamos hablando del 27 de octubre del 2021. ¿Cuánto valía la moneda? 76 centavos. Y así, ¿no? Durante mucho tiempo valía 70 centavos, 90 centavos, así, pero no llegaba al dólar, ¿sí?
Pero con el anuncio de Mark Zuckerberg, miren, se pone en verde, ¿sí? Y de hecho, como les digo, esta moneda no para de crecer. Entonces es impresionante lo que está sucediendo acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es Decentraland? Ahorita vamos a ver el proyecto y todo eso, pero lo que les quiero mostrar aquí, más allá de las cifras, los números y todo eso, para los que estudian informática en especial, es esto. Fíjense, aquí lo interesante es que, bueno, puedes visitar su sitio web, ¿no? Y dice decentraland.org. Pues ahí más o menos te muestra lo que es el proyecto, qué están haciendo, cómo tú puedes empezar con ellos, puedes aprender más. Vamos a hablar ahorita de las DAOs y demás. Entonces, muy interesante lo que significa este proyecto virtual de Decentraland. Pero lo más importante para los que estudian, para los que saben de programación, saben de proyectos, blockchain, es esto, ¿sí? El famoso white paper. Si hacemos clic ahí en el white paper, ahí se va a abrir justamente este libro blanco, ¿sí? Este documento oficial, lo vamos a hacer un poquito más grande, que nos habla justamente de qué se trata este proyecto, ¿no? Entonces ahí nos habla, ahí nos hace un resumen de qué se trata, todo eso, los fundadores, la tabla de contenido, ¿no? La historia, la arquitectura, la economía, ¿ya? Entonces, pueden, antes de invertir en cualquier tipo de proyecto, sería interesante que revisemos su white paper para ver de qué se trata, ¿no? En este caso, este proyecto, la arquitectura en la cual está diseñado, ¿no? Entonces, fíjense que está muy interesante. Entonces, les invito a que lean los white papers de los proyectos también que vamos a ver ahorita. Muy bien, volvamos a nuestra presentación y continuemos con otro proyecto que me ha parecido también súper interesante, aparte de Decentraland, que es el siguiente. Fíjense, si hablamos un poquito de lo que es Decentraland, en base a lo que hemos visto en CoinMarketCap y el documento oficial que ellos tienen, podríamos decir que Decentraland es un proyecto que se ejecuta dentro de la blockchain de Ethereum, ¿sí? Por eso Ethereum está desde hace muchos años atrás en el puesto número 2 como una de las criptomonedas de mayor valor en todo el mundo cripto, ¿sí? Primero va a estar Bitcoin, por los antecedentes que sabemos, y segundo, Ethereum, ¿no? Y de lejos va a estar tal vez el tercero o cuarto, ¿ya? Entonces Ethereum, porque justamente ya imagínense cuántos años ya se vienen haciendo proyectos dentro de esta blockchain de Ethereum. Entonces una cadena estable. Y cuando salga Ethereum 2.0 el próximo año, pues, y eso haga que los costos y la velocidad del manejo de la cadena sea más rápido, mejor, entonces se va a disparar más el precio. Pero bueno, no hablemos tanto de eso. Lo importante es de que está basado en Ethereum. Entonces, ¿qué es lo que busca el proyecto este de Decentraland? Un mundo virtual compartido. Fíjense, dice, los usuarios de Decentraland pueden comprar y pueden vender bienes raíces digitales mientras exploran, interactúan y juegan dentro de este mundo virtual. O sea, es una experiencia, ¿sí? Con el tiempo, la plataforma ha evolucionado para implementar además aplicaciones interactivas que las personas puedan relacionarse, ¿sí? Pagos en el mundo y comunicación entre pares de usuarios. Entonces, una experiencia muy inmersiva, muy entretenida, muy divertida, y podríamos decir que existen dos tipos de tokens, ¿sí? Dos tipos de tokens que gobiernan las operaciones en Decentraland. El primero es el token LAND, que es un token no fungible, eso, el famoso NFT, un token no fungible, es decir, que no se puede dividir, que es único e irrepetible, así como la Mona Lisa. Aquí lo mismo, un pedazo de tierra está hecho, no se puede dividir más, no se puede crear más de esa tierra. Entonces, ojo con el tema de la escasez. Entonces, estos tokens LAND se utilizan para definir la propiedad de las parcelas de tierra que van a representar los bienes de raíces digitales, ¿sí? Entonces, por un lado está el token LAND y por otro lado está el token mismo nativo de este proyecto blockchain que se llama Maná, ¿sí? Maná. ¿Qué es Maná? Maná es la criptomoneda que facilita las compras de
justamente land, de las tierras, ¿sí? Si tú quieres comprar y vender parcelas, bueno, no te van a aceptar dólares, no te van a aceptar euros, no te van a aceptar bitcoins, pero sí te van a aceptar maná, ¿ya? Para que tú puedas operar aquí en estos bienes raíces de este mundo virtual. Entonces, muy interesante el proyecto. Como les he dicho, mucha gente que ya estaba desarrollando el proyecto, se disparó el precio porque muchos vieron de que ese es un proyecto de alto valor agregado y que tiene una comunidad fortaleciente. Entonces, es impresionante lo que está pasando con Decentraland y es un ejemplo para que lo tomen en cuenta. Otro, hablemos de The Sandbox, cuya moneda dice Sant. Déjenme poner aquí el puntero láser. Fíjense, la moneda se llama Sant. Y como ven, hasta el momento cero, podemos decir el momento cero, el momento génesis, que es ese 28 de octubre del 2021. Miren, la moneda valía centavos, ¿no? En este caso valía en este momento 80 centavos. Y miren hasta cuánto llegó. Llegó a $8. O sea, un crecimiento del 900% en menos de un mes. Es decir, esta moneda hizo un por 10x, ¿sí? Dígame, ¿qué inversión le rinde por 10x en menos de un mes? Nada, o sea, debe ser absurdo, ¿ya? Pero bueno, si nos fijamos en los fundamentales de The Sandbox, vemos de que tiene su explicación, porque mayor cantidad de gente, obviamente, como les digo, el precio ha subido porque la capitalización de mercado también ha subido proporcionalmente. O sea, hay más gente que ha empezado a invertir en The Sand. Y fíjense que el crecimiento ha sido sostenido, ¿no? Ha llegado aquí a una cima, ha bajado, se ha mantenido ahí, pero sigue creciendo, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante con este proyecto de Sandbox. Entonces, ¿qué es Sandbox? Es un metaverso virtual donde los jugadores pueden jugar, construir, poseer y monetizar, money, sus experiencias virtuales. Entonces, empodera a los artistas, creadores y jugadores para que construyan la plataforma que siempre imaginaron, proporcionando los medios para dar rienda suelta a su creatividad. Entonces, no es solamente un juego que tú vas, lo compras y ya está. No, aquí se trata de crear. Y hay miles de personas que están creando sus propios juegos, sus propias experiencias aquí dentro de Sandbox. Y es justamente la idea de eso. Porque atrae a miles y tal vez van a haber millones de personas que estén dentro de este mundo virtual de Sandbox próximamente. Entonces, algo bien interesante es que los creadores han invertido mucho dinero en aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces, los fundadores entienden muy bien este tipo de industria y eso les da una gran ventaja para el proyecto. Ahora, como decíamos, el token, la moneda, la criptomoneda de este metaverso de Sandbox se llama Sant. Entonces, justamente esta moneda Sant es lo que les permite a las personas comprar y vender tierras y activos en el metaverso de Sandbox. Y ojo, nuevamente hablamos del tema de la escasez porque solamente van a haber 166.464 tierras disponibles que se pueden utilizar para albergar juegos, construir experiencias para múltiples jugadores, crear viviendas u ofrecer experiencias sociales a la comunidad. ¿Sí? Entonces, nuevamente, estamos hablando de este tema de experiencia, vivencia, ¿sí? Comunidad, ojo con eso. Y bueno, un tercer proyecto que les presento que ha sido, gracias señor Mark Zuckerberg, les dicen, se llama Star Atlas, ¿sí? Que si se fijan, ha crecido un 175%. ¿No? Ha tenido aquí una corrección hace un par de semanas, pero después está volviendo a crecer. Entonces, ¿de qué se trata este multiverso de Star Atlas? Es bastante nuevo relativamente, pero tiene una temática muy interesante, porque es un juego MMO, ¿no? Es decir, multijugador, masivo, en línea, y si tú has jugado uno de esos juegos que he mencionado al principio, de los antiguitos, ¿no? De la vieja escuela, sabes lo que es un juego MMO, entonces es muy interesante. Ahora, lo que lo diferencia de los anteriores es de que este está basado en otra blockchain. Aparte de Ethereum, este está basado en la blockchain de Solana, y eso es muy interesante por las ventajas que ya lo podemos discutir más adelante. Entonces tiene un potencial de crecimiento brutal. Y además que la tecnología en gráficos en tiempo real
utiliza el Nanit del Unreal Engine 5, lo que permite imágenes de videojuegos con calidad cinematográfica. Si ustedes entran ahí, van a ver unas cosas espectaculares en el espacio. Entonces, wow, ves que realmente le están dando, están trabajando durísimo, ¿sí? En ese universo, en ese metaverso que está fuera de este planeta, ¿sí? Entonces está en el espacio, en las galaxias. Hay, recuerdo algún juego parecido, pero jamás nadie pensó de que la blockchain nos iba a permitir hacer proyectos tan interesantes como este. Y bueno, finalmente les traigo otro proyecto interesante que se llama Blocktopia, que si se fijan al momento del lanzamiento, más bien del mensaje del señor, de la declaración de Mark Zuckerberg en cambiar Facebook por Meta, tuvo un crecimiento brutal, pero después tuvo una corrección también fuerte, ¿sí? Y bueno, está creciendo poco a poco, pero obviamente los proyectos que les estoy mostrando tal vez son los proyectos ganadores, ¿sí? No a todos los proyectos les ha ido tan bien. ¿De qué depende? Pues bueno, depende, como dijimos, de la comunidad, de la seriedad del proyecto, cuánto tiempo lo están haciendo, cómo traen inversores, equipos de trabajo y demás, ¿sí? Entonces, alguien a esta altura del mini talk me podría decir, bueno, profe, ¿y qué rayos es el metaverso? Bueno, mi querido estudiante, metaverso es una combinación del prefijo meta, que significa más allá de, y universo. Es decir, el metaverso es un mundo más allá del universo. Podríamos hablar de universos paralelos o simultáneos, como quieran verlos, ¿sí? En realidad es un lugar de otro mundo, por así decirlo. Entonces, en el metaverso, además, se pueden comprar y vender todo tipo de activos, como ser tierras virtuales, avatares, incluso vidas artificiales, como dijimos. Entonces, si vemos las características de un metaverso, lo podemos poner en este cuadrante, ¿ya? Vemos que aquí a la derecha está algo íntimo y aquí algo externo. Por ejemplo, una combinación de aquí ampliado o algo simulado. Por ejemplo, si vemos algo ampliado y algo íntimo, podríamos hablar del live logging. Por ejemplo, en la pulsera, sí, esos relojes que aparecían hace unos años que te miden el ritmo cardíaco, cuántos pasos has caminado, cuántas calorías has quemado y demás, eso es live logging, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo. Ahora, el opuesto de eso vendría a ser un mundo espejo. Sí, es una simulación de la vida real, sí, por eso se dice mundo espejo. Pero lo que nos interesa ahorita hablar es justamente algo que sea, por ejemplo, ampliado y externo. Vamos a hablar de lo que es la realidad aumentada o que sea simulado pero interno. Vamos a hablar de lo que son los mundos virtuales. ¿Ok? Entonces, lo interesante de este nuevo mundo es que incluye modelos de negocios únicos y que se hace con el tema de criptomonedas, NFTs, Play to Earn, esas cositas que vamos a ver. Entonces, en estos entornos virtuales la gente puede moverse libremente con sus amigos, hacer nuevas amistades, asistir a eventos, conciertos, obras, qué sé yo, pagar por bienes y servicios, pero como dijimos, no solamente pagar con dinero en efectivo, sino también con criptomonedas o pagar con tu tiempo, ¿cómo no? Y en muchos casos hacer algo muy parecido a lo que podríamos hacer en la vida real, pero de una manera más chula, interesante y divertida. Y esto ha sido empujado justamente con la crisis, con el cisne negro que vino con la pandemia del COVID-19, que han empujado a muchas personas y en especial a los jóvenes a investigar sobre las potencialidades de estos mundos online y su interés innato, sí, por los juegos, por la parte lúdica. Entonces ahí viene un concepto interesante que es el play to earn, o sea, yo no solamente juego para divertirme, sino también juego para ganar. Y no solamente para ganar recompensas o medallas o honores y certificaciones, lo que tú quieras, ¿no? Sino para ganar dinero, sí, dinero en efectivo, que pueden ser criptomonedas, sí, y estas criptomonedas más adelante las puedo cambiar por dinerito en efectivo, sí, bolivianos, dólares, lo que tú quieras. Ahí les presento dos juegos muy interesantes, Play to Earn, que por ejemplo en ese de Axie Infinity, hay en su momento, recuerdo que había personas que jugaban bueno, no necesitas grandes condiciones para aprender a jugar, pero sí tu tiempo, ¿no?
Y habían algunas personas que ganaban más que un sueldo, ¿no? Ganaban $500, $800 al mes jugando. Entonces, ya está, una solución. Entonces, cosas muy interesantes que nos traen estos metaversos. Ahora, ¿cómo podemos hacer una mejor experiencia de esto? Fíjense, vamos a diferenciar la realidad aumentada versus la realidad virtual. Primero, ¿qué es la realidad aumentada? Fíjense, modifica la realidad en algún parámetro, ¿no? Seguimos en esta dimensión de 3, ¿sí? Pero vamos a modificar de alguna forma nuestra realidad. Podemos utilizar, por ejemplo, algún dispositivo, como ser nuestro teléfono, ¿no? Nuestro buen y querido teléfono inteligente, nuestro smartphone, o algunas gafas, ya vamos a ver un ejemplo, para que nos muestren cositas bien interesantes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del famoso Pokémon Go, que fue furor en el 2016? Sí, necesitabas tu teléfono, pues si estabas caminando por la calle y veías bichos, veías criaturas y decías, tengo que capturarlas, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo que les puedo dar de realidad aumentada. ¿Qué más? Fomenta los productos y los servicios, como dijimos, pueden ser locaciones físicas, pueden ser de turismo, ¿sí? Puede ir uno a un lugar y encontrar diferentes objetos, ofertas, cupones, premios, qué sé yo. Puede correr bajo múltiples aplicaciones, pero la inmersión en este caso, como les digo, es parcial, ¿sí? Entonces, un gran ejemplo que salió hace unos años es el famoso Google Glass, que ellos intentaron, esos lentecitos que te ponías y que, como ven, tenía una cámara y tenías un lente especial ahí que en tu ojito te iba mostrando tipo cyborg, ¿no? Cosas muy alucinantes y que, bueno, en su momento la gente no lo entendió muy bien y fue un desastre financiero y, bueno, tal vez era muy adelantado a su época, pero más adelante hay empresas que están viendo ya sacar estos tipos de artilugios, como ser lentes, tal vez en forma de Ray-Ban, que van a pasar más desapercibidos y que van a tener estas funcionalidades de realidad aumentada. Ahora, vamos a la realidad virtual, ¿sí? ¿Qué es la realidad virtual? Dice, crea una nueva realidad. En este caso, fíjense que vamos a utilizar dispositivos muy, muy específicos. Y ahí les presento al famoso Oculus, en el cual ha apostado el señor Mark Zuckerberg para impulsar su meta con todo. Entonces, como ven, es una inversión total porque te ponen los cascos, como esa de PlayStation, ¿no? Del Play 4, que te ponen los cascos, entonces lo que tú ves, más, ¿no? El sonido ambiente, más algunos dispositivos, algunos controles ahí para manejar ciertas cositas, entonces es muy alucinante. La inversión es total y está muy centrada, evidentemente, en los videojuegos. Entonces, la realidad virtual, tal vez aún alguno diría, sí, o sea, yo lo he probado, de mi hermano, sí, puedo estar un rato jugando con eso, media hora, tal vez una hora, pero después ya me cansa. Pero seguramente el señor Zuckerberg y demás, lo que pasará de aquí a 5 años, nada más imagínense, tal vez ya no sean cosas tan pesadas ni armatrostes, ¿no? Sino sea algo mucho más ligero, pero va a tener una realidad virtual mucho más alucinante. Entonces, hablemos un poquito del señor Mark Zuckerberg y de lo que vendrá a ser el metaverso centralizado. Los metaversos centralizados se alojan en un servidor central y tienen una sola empresa de respaldo, ¿no? Entonces, en este caso, el señor Mark Zuckerberg ahí podría ser considerado tal vez como una deidad. Pero eso tiene sus ventajas también. Como puntos positivos, podríamos decir que tenemos una rapidez en los cambios y un equipo mucho más organizado a la hora de trabajar, claro, porque trabaja en una empresa, ¿no? Entonces, cachín. Y por otro lado tienen también el dinero, el músculo financiero para hacer todos los cambios que requiera. Pero por otro lado, también estamos dándole el poder a una sola empresa que sea custodio de nuestros objetos digitales y que además sean ellos los que tomen todas las decisiones con respecto al metaverso, ¿sí? Qué cosas se puede hacer, no se puede hacer, decisiones y demás. O sea, no hay un tema democrático, no hay votación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los metaversos descentralizados? Fíjense que parte de un concepto muy interesante que se llaman las DAOs, estas organizaciones autónomas descentralizadas, y que al estar alojados en una blockchain,
permiten, en primera instancia, un registro descentralizado. Es decir, todos los nodos de la red saben que tú eres el propietario de ese activo y no se puede estafar. Durabilidad. La blockchain aspira a perdurar ad infinitum, ¿sí? Que pase lo que pase, aunque sea un cataclismo, un evento natural, otro cisne negro, estos blockchain pueden perdurar en el futuro. Inmutabilidad. Claro, ¿por qué? Porque recuerda que la blockchain es un registro distribuido, no solamente descentralizado, sino distribuido. Entonces todos los nodos tienen la misma información. La desventaja de algo centralizado como ser Google, Facebook, Amazon, Apple, etcétera, es de que tienen un único punto, ¿no?, de falla. Entonces, si algo pasa con esa información en un lugar, entonces, capuma, ¿sí? En cambio, en la blockchain no tendría que pasar eso. Porque otra característica es la inmutabilidad, es decir, el propietario está certificado por toda la red y es inmutable, entonces no puede haber estafas, ¿sí? Cuidado, abogados. Registro de propiedad. Es posible trazar el registro de los propietarios, quién lo compró, a quién se lo vendió, por qué precio, ¿sí? Y no se pueden alterar estos archivos, a diferencia de lo que sucede en la vida real. Ejemplo, derechos reales. Otra ventaja de estos metaversos descentralizados es la interoperabilidad. O sea, al estar registrado en la blockchain es posible mostrar ese elemento en diferentes aplicaciones. Y un punto muy importante es la escasez. Cada token de estos mundos virtuales es único. Podemos hacerlo que sea muy escaso y que se pueda intercambiar en diferentes redes, ¿sí? Entonces, como vemos, el metaverso descentralizado tiene muchas ventajas. Entonces, ya para finalizar esta parte, un poquito la reflexión que queremos dar es: ¿algún día podremos vivir eternamente en estos metaversos? Al mejor estilo de Black Mirror, esa serie muy buena, se la recomiendo. O como está ahí, ¿no?, el Avatar, que hace unos años, el 2009, parecía, sí, eso tal vez mis hijos lo verán, pero no, estamos cada vez más cerca de estos conceptos, ¿sí? Entonces, hay muchas reflexiones que habría que hacer al respecto. Entonces, de momento, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Si quieren continuar esta comunicación, pues están ahí mis canales digitales para que podamos seguir esta charla, y con todo gusto vamos a estar atentos a todo lo que ustedes tengan que decirme, generar una retroalimentación y trabajar tal vez más adelante en alguno de estos proyectos blockchain, ¿sí? Entonces, de mi parte, muchas gracias también a lo que vendría a ser Open Info de la UNSA, y va a ser hasta una próxima oportunidad. Se despide de ustedes el profe Iván Mercado Lorber, y hasta la próxima. Chao.